Buenos días, soy Alejandro Jair Pulido Pérez y soy de cuarto D de la carrera mecatrónica, área de automatización y este trabajo es de la materia Formación Sociocultural 4. Voy a hablar sobre dos temas que me interesaron mucho de la unidad 1, que serían los sombreros del pensamiento y los pensamientos verticales y horizontal. ¿Sí? Sobre los sombreros del pensamiento es algo que me interesa mucho por el simple hecho de que esos sombreros de pensamiento representan la forma o la vía que nuestro pensamiento, que nuestro punto de vista va a tomar para basar hechos o acciones. O sea, por ejemplo, el sombrero rojo es de sentimientos. No se basa tanto en la lógica, en la parte lógica del cerebro, no, se basa en lo que tú sientes, en lo que si estás feliz, si estás triste, etcétera. En eso vas a basar tus decisiones. Eso es lo que aporta el sombrero rojo, ¿sí? Y luego está el sombrero negro. El sombrero negro ve las cosas negativas, es el del juicio, ¿sí? En ese sombrero negro no literalmente tiene que ser malo por ver las cosas negativas. Hay que ver las cosas negativas para poder mejorar. Es por eso que es muy importante también, claramente, de que todo en exceso es malo, ¿sí? Pero este sombrero negro, si se usa bien, pues se usa con lógica, viendo el por qué está mal esto. Y, y para poder mejorar la situación. El sombrero amarillo es el positivo. Trata de trata de ver las cosas buenas, ¿sí? Así como el positivo, como el negro, se necesita también algo de creatividad por el hecho de que no siempre se basan del 100% de la lógica, sino como se basan en ver algo malo o algo bueno de la situación, tienen que recurrir a algo de creatividad, a otro tipo de camino, no siempre de los hechos, ¿sí? Y luego está el sombrero blanco, que este es de lógica, es neutral. Este sí es de pura lógica. Este siendo bueno, siendo malo, él analiza la situación y ve cómo son las cosas, cómo son, y punto. Está el sombrero verde, que es totalmente creatividad. Ahí simplemente es el sombrero donde no te vas a... Es el tipo de pensamiento donde tú no te enfocas a, "Ay, yo quiero que sea algo malo o algo bueno, quiero pensar en esto, en mis sentimientos", no. Ahí simplemente tu cerebro trata de buscar otra alternativa, otro camino, para que en ese tipo de idea creativa puedas corregir tu situación o etcétera. Y luego está el sombrero azul, que es como que el sombrero de los sombreros, le dicen. Y yo lo veo este sombrero como el sombrero del jefe. Es como que el saber qué sombrero hay que utilizar, en qué situación, porque todos los sombreros son importantísimos, todos. El que tiene más lógica y el que utiliza menos lógica, por el simple hecho de que los humanos es lo que nos conforma a todos esos tipos de pensamiento. Como el más primitivo, como el menos primitivo, esos somos los humanos. Y es por eso que el uso correcto de estos tipos de sombreros, según nuestro punto de vista y en diferentes situaciones, es lo que nos conforma a nosotros. Y es lo que nos hace nosotros también. Claramente algunos tipos de pensamientos se van desarrollando desde la niñez, desde todo tipo, ese tipo de cosas, pero pues es nuestro tipo de pensar, ¿sí? Y el azul es como lo que define qué tipo de sombrero voy a utilizar más, qué tipo de pensamiento voy a utilizar más en este tipo de situación, ¿sí? Bueno, esos serían los sombreros de pensamiento. Y luego están los pensamientos verticales y horizontales, ¿sí? Los, el pensamiento vertical es aquel pensamiento que, como dice su nombre, es vertical, es recto, bueno, es simplemente una línea, pienso, lo hago, lo estructuro y ya. Tiene su caminito firme, ya sabemos cómo se hace. Es, es exactamente por eso, ya sabemos cómo se hace. Porque es un pensamiento, por ejemplo, que ya estamos acostumbrados, ya lo hacemos como algo normal, ¿sí?
que sería, por ejemplo, el caminar, el levantar algo, el tomar algo. Como ya lo sabemos, ya es un pensamiento que ya está constituido, tiene sus pasos, y ya sabemos cómo se hace. El pensamiento, el otro tipo de pensamiento, que es el horizontal, ese es de la creatividad. Ese es el pensamiento que no estamos acostumbrados. El pensamiento al que nosotros tenemos que pensar de más para poder, para poder llegar a la respuesta que queremos, para poder arreglar la situación en la que estamos, o etcétera, ¿sí? Es como cuando te ponen un problema que no sabes hacer, o etcétera, tienes que pensar de más, o sea, no es algo que está constituido, tienes que buscar tienes que hacer tu propio camino para poder llegar a ese punto que quieres. Eso es el lateral. Es por eso, pero simplemente esto es de costumbre, porque si ese pensamiento creativo, el lateral, lo haces cada día, se vuelve tuyo, tan tuyo, que ya se vuelve un pensamiento vertical. Ya tú ya sabes cómo hacerlo, ya sabes los pasos que va a tener y todo eso. Es por eso que ya de hacerse un pensamiento que tú vas creando, ya se hace un pensamiento normal, un pensamiento de día a día. Y ya ese ya se hace un pensamiento vertical. Y pues el pensamiento horizontal, pues es el otro, el que tenemos que tener el que inicia, el que trae la creatividad en sí. Y eso será todo, Miss. Muchas gracias y muchas gracias por su atención.